Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el horario y en el momento en donde se encuentren viendo este pequeño video que obviamente lo que busca es encerrar o finalizar con todo lo referente a las fuentes del derecho internacional público y privado, debemos decirlo. Pero vamos a hacer un especial énfasis en lo que es realmente el derecho internacional público, porque pues realmente el tema que vamos a abordar hoy es por qué o explicar en gran medida el por qué el derecho internacional es considerada por muchos una de las áreas más políticas de todas las áreas del derecho. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar rápidamente con la explicación concerniente a lo que son los actos unilaterales. Hay que decir en primera instancia que los actos unilaterales realmente pues no es que sean una fuente muy oficial o muy aceptada globalmente por las diferentes instancias del derecho internacional. Al contrario, pues es una fuente que también reviste de todo tipo de discusiones políticas, jurídicas, ¿cierto? E incluso doctrinales dentro de lo que es considerado parte de la ciencia jurídica a nivel internacional. Bueno, hay que mencionar en primera instancia que pues vamos a definir en gran medida lo que es el acto unilateral y todo lo que repercute sobre la definición o la razón por la cual mencionamos que son una fuente de derecho internacional para luego mirar los elementos y algunos ejemplos didácticos o prácticos de lo que son los actos unilaterales a nivel internacional. Bueno, entonces empecemos por decir esto. Cuando hablamos de los actos unilaterales o de unilateral acts o les actes unilatéraux, como se les dice en inglés y francés respectivamente, estamos hablando es de un resultado procedente de los análisis jurídicos, históricos y políticos que el derecho internacional ha tenido diferentes o ha tenido en diferentes pasajes de la historia mundial. Hay que mencionar en primera instancia que los actos unilaterales no son más que una emanación o una manifestación de la voluntad del Estado que tiende a producir efectos jurídicos para la gente que genera y también para el que recepciona el acto jurídico o el acto político, perdón, con un efecto jurídico. En palabras más o palabras menos, o para resumirles un poco realmente, eh, esta definición, un acto unilateral se considera un acto político que tiene un acto jurídico o un efecto jurídico. Un acto político que tiene un efecto jurídico. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar que en este tema de los actos unilaterales se debe considerar como prima facie, como algo fundamental, algo sumamente relevante en el ordenamiento jurídico internacional, el consentimiento de los estados. Es decir, que alguien lo genere y alguien lo acepte, porque de lo contrario, obviamente, no podríamos estar hablando necesariamente de un acto unilateral, sino ya de un asunto que puede repercutir en situaciones de absoluta ilegalidad o de una transportación, ¿cierto?, de voluntades o de soberanías que repercuten necesariamente en qué, en todo lo relacionado o vinculado a la no injerencia en asuntos internos de los estados, que es un tema no por demás relevante y muy reciente en el ordenamiento jurídico internacional. Bueno, entonces aquí vamos a ver que los actos unilaterales también pues tienen diferentes connotaciones o diferentes razones por las cuales se consideran válidas en el ordenamiento jurídico internacional. Voy a decirlo en inglés, voy a explicarlo en inglés para que luego ustedes lo ven en español o lo entiendan en español del por qué los actos unilaterales se consideran una fuente formal del derecho internacional. The unilateral acts are considered one of the most important legal sources inside international law or inside the public and private international law because they have a specific state legal effects. That means, for example, that an state could create a political act and make some legal effects
under their consideration and under their consent to the other state. Because just unilateral acts could create, modify, or extinguish, or maybe conserve some other actions that could be necessarily relevant inside the development of public international law. Also, there is a modern theory that says that international legal unilateral acts also create some kind of reversion or some kind of dismiss of legal decisions from international courts. En español, prácticamente que hablar de los actos unilaterales repercute ¿qué? Necesariamente un acto que produce efectos legales dentro de los estados principalmente. Y debemos decir que la génesis de los actos unilaterales proviene de qué? Proviene de ese consentimiento de los estados, proviene de esa emanación de voluntad de un estado a otro estado y ya lo vamos a ver en detalle. Pero lo que llama más la atención es que son actos unilaterales porque se consideran también generadores de diferentes fuentes u obligaciones en el ordenamiento jurídico internacional. Esto es, por ejemplo, crear normas, modificarlas, extinguirlas o, cierto, acabarlas, así como también conservar viejas tradiciones o viejas costumbres que desde la política se han venido enquistando en la parte jurídica internacional. Pero lo que más llama la atención aquí es un poco ver que dentro de la teoría moderna del derecho internacional público, los actos unilaterales también se manifiestan como entes que pueden incluso reversar o cuestionar, ¿cierto? Reversar o cuestionar o, de alguna manera un poco más práctica, no reconocer las decisiones o los fallos procedentes de cortes internacionales. Esto desde luego también repercute en algunos asuntos que ya vamos a ver más adelante, en donde, por ejemplo, al Estado colombiano, pues le ha tocado también vivir un poco en carne propia o ser un ejemplo vivaz de lo que es un acto unilateral frente a esta relevancia jurídica que acaba de mencionar. Sobre todo con lo que ocurrió hace no menos de 15 años, cuando el fallo de la Corte Internacional de Justicia se salió a la luz y ustedes saben también el efecto jurídico que este desencadenó en el Estado colombiano. Entonces es evidente que los actos unilaterales, por ejemplo, crean normas, porque por supuesto pueden generar nuevas conductas, tendencias o nuevos procedimientos vinculados al derecho internacional. Y ya vamos a ver que los 4 módulos o las 4 maneras que nosotros tenemos para dictaminar actos unilaterales en derecho internacional pueden generar, por ejemplo, crear estados, reconocer relaciones internacionales o hacer, por ejemplo, protestas internacionales vinculadas a la práctica diplomática interestatal. Por otro lado, modificar normas, por supuesto, porque ahí podemos incluso cambiar tendencias políticas que han generado, ¿no?, cimientos jurídicos dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional o que necesariamente también provienen de voluntades de los estados en materia de crear o tener un efecto colateral a nivel internacional. Sin duda alguna, que la parte de la extinción, como lo vemos aquí en la parte final de la pantalla, en la parte inferior, y la conservación, son efectos duales. Puede existir uno u otro, o de uno nace el otro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo, por ejemplo, una obligación jurídica y no la cumplo, o por ejemplo, cuando quiero realmente romper relaciones internacionales, por ejemplo, para dar ese colofón o esa acotación, necesariamente estoy creando un acto unilateral. Caso concreto, y perdónenme que lo hable dentro del ordenamiento jurídico nacional, pero creo que el ejemplo vale la pena sin tener obviamente un tinte político ni ningún tipo de apreciación o de condena al gobierno actual del Estado colombiano. Saben ustedes que actualmente el gobierno de Gustavo Petro rompió relaciones internacionales con el Estado de Israel. Eso por lo menos generó una extinción o un cese de actos que vienen o que están vinculados con la diplomacia del Estado colombiano versus el Estado de Israel. Por supuesto que esto hace que se termine, se cocte, se
irrumpa de manera absoluta las relaciones internacionales entre Israel y Colombia, lo cual pues obviamente genera unos efectos jurídicos no, bueno, positivos para algunos, negativos para otros, pero que sí también afecta seriamente las relaciones diplomáticas entre estados. Saben ustedes, por ejemplo, que Colombia tiene diferentes tratados de cooperación militar con el Estado de Israel y a raíz de esta cooptación o de esta terminación o cesación de relaciones diplomáticas genera también una nulidad o una terminación, ¿cierto?, de relaciones internacionales que se hayan suscrito entre Colombia e Israel a lo largo de los años que estos estados, reitero, han mantenido de manera amistosa o de manera diplomática al interior del Estado colombiano y también con efecto jurídico en el Estado israelí. Entonces, fíjense que ahí es donde vamos a ver un poco también esta situación que pues sí puede que sea muy política y a algunos les parezca aburrida, pero por otro lado también vamos a ver que es sumamente relevante en la explicación del por qué a veces la diplomacia y este tipo de ejercicios o de situaciones vinculadas con el ordenamiento jurídico internacional, pues son sumamente relevantes a la hora también de entender un poco las diferentes dinámicas internacionales vinculadas con el derecho internacional y obviamente con todo lo que hace alusión al derecho diplomático y consular o las relaciones internacionales entre estados. Bueno, conservar relaciones o conservar también diferentes actos políticos con efectos jurídicos también se considera, digamos, una modalidad de efecto jurídico en el derecho internacional que crea obligaciones. Por ejemplo, mantener organizaciones internacionales a través de discursos políticos. Y ya vamos a ver que este tema discursivo es muy importante porque se puede generar o repercutir un poco en todo lo que tiene que ver con la creación o no de actos unilaterales. Bien. Y cuando hablamos de las decisiones de la Corte, bueno, yo creo que ella ha sido totalmente enfático en eso en momentos anteriores. Existe también posibilidades en las que los estados crean de alguna manera o buscan de alguna manera directa o indirecta todo lo relacionado con el asunto de reversar o no reconocer decisiones de la Corte Internacional de Justicia en algunos casos o de cortes regionales de derechos humanos en algunos otros, ¿cierto? A raíz, pues, de diferentes circunstancias. Y eso ha sido una práctica bastante reiterada en el tiempo, sobre todo en los últimos 40 años de historia mundial. Hay estados a nivel mundial, ¿cierto? O sea, no solamente a nivel regional, para no entrar en argucias ni en posturas totalmente, ¿no? Políticas o totalmente sectarias, si me permiten la palabra, por supuesto, sobre uno u otro mando, sobre uno u otro gobierno. Es evidente, por ejemplo, que hay estados que no reconocen, por ejemplo, la competencia de la Corte Internacional de Justicia o se retiran de documentos o de estatutos que generen, ¿cierto?, este tipo de obligaciones. Caso concreto, Israel, ¿cierto?, no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia para todo lo que es el tema sancionatorio de los estados. Ellos no lo reconocen. Estados Unidos, por ejemplo, en algunos casos no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia, como lo fue, por ejemplo, también la declaración Van der Broek, que fue muy importante para, digamos, no reconocer el fallo que a posteriori condenó a los Estados Unidos de América versus el caso de Nicaragua por las actividades militares y paramilitares en esa parte de Centroamérica, que a la postre pues fue, digamos, una gran victoria que tuvo la República de Nicaragua en 1985 al año 86, cuando la Corte emitió un fallo condenando a Estados Unidos por la injerencia que tuvo en el financiamiento, entrenamiento y demás situaciones vinculadas con el derecho internacional público propiamente dicho. Entonces ustedes pueden ver aquí que sin duda alguna este tema es muy importante para comprender un poco también ese dinamismo jurídico, ¿m?, y político que tiene el derecho internacional como tal. Bueno, vamos a mirar entonces a continuación, de manera muy rápida, cuáles son los elementos de un acto unilateral. ¿Qué necesita?
esto para que sea válido, para que sea legítimo? Bueno, el primer elemento, sin lugar a dudas, es la manifestación de la voluntad. Esto quiere decir que necesito del jefe de Estado o necesito de un ministro, principalmente el de Relaciones Internacionales, por supuesto, para que hable y diga, por ejemplo, manifieste que ese acto unilateral, pues, va a ser legal o ilegal, va a ser legítimo o ilegítimo, según sea el caso. Por otra parte, también vamos a ver que este tipo de manifestaciones unitarias de voluntad, como se denomina inicialmente, son básicamente ¿qué? Discursos, ¿cierto? O puntos de opinión, en algunos casos hay que decirlo, también este factor es muy importante para comprender los actos unilaterales. Cuando hablo de un punto de opinión, ahí sí tengo que hablar un poco de la ideología política o jurídica o digamos algún asunto de orden unilateral o subjetivo de las personas que vayan a utilizar este tipo de asuntos vinculados con em, la creación de efectos jurídicos unilaterales o con efecto colateral a futuro en el derecho internacional. Bueno, por otra parte, como segundo elemento, tenemos la comunicación de este acto o la comunicación de esta manifestación de voluntad. Y en eso hay que ser un poco también exegético a la norma. Cuando yo hablo de una comunicación oficial, no es a través, por ejemplo, de las redes sociales, que hoy en día son bastante populares en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, o son populares porque pues simple y llanamente, ¿no? Repercuten todo este tipo de nuevas tendencias de comunicación y hasta de veracidad. Y ustedes saben muy bien que muchas veces las redes sociales no es que tengan un carácter de veracidad o de verdad o de justicia totalmente diáfanas, como quizás algunos otros personajes quieran hacerlo a manera simbólica o como una manera representativa de manifestación de voluntad. El derecho internacional en este sentido es bastante exegético, bastante estricto en decir, no, tiene que ser una comunicación oficial. Y cuando hablo de una comunicación oficial, por ejemplo, es a través de una rueda de prensa, a través de una declaración oficial en la radio pública, en la televisión pública, y en algunos casos, por ejemplo, que esto ha sido una fuerte tendencia reciente, cuando se habla de la famosa diplomacia digital, hablamos de los medios de prensa oficiales que se utilizan, ejemplo, en las redes sociales, pero con el eslogan oficial del Estado. No es a través, por ejemplo, de la cuenta personal de un jefe de Estado o de un ministro o en la cuenta de TikTok de el periodista favorito del jefe de Estado o de la esposa del presidente o el esposo del presidente o del amante o el concubino del jefe de Estado, el ministro o la ministra, no, simplemente es decirle, mire, yo mediante este medio oficial que debe tener el eslogan del Estado o la bandera oficial del Estado, ojo, porque hasta en este tipo de asuntos la costumbre entra a jugar un papel significativo en el tema de la consolidación del acto unilateral, necesariamente repercute en decir a través de, repito, el medio oficial de comunicación del Estado, que ese acto, que esa emanación de voluntad es legítima, ¿cierto? Porque de lo contrario, no se consagraría de manera perenne, de manera irrestricta, todo lo que se está consignando allí. Entonces, ojo porque esa comunicación tiene que darse efectivamente, se tiene que dar de manera eficaz, se tiene que dar bajo preceptos y ordenamientos nacionales. No es simplemente porque se me ocurrió, me levanté una mañana, y me van a perdonar un poco el ejemplo, se me ocurrió en la mañana denunciar a una persona y entonces voy y la pongo en TikTok o la pongo en Facebook o la pongo en Twitter o Next, como se llama hoy en día la red social del señor Mox. No, no, no. Aquí es simplemente decir, yo a nombre del Estado colombiano de la República de Colombia comunico X, Y, Z situación. Punto. Firma y se acaba. Bien. Eso es lo que se tiene que hacer para que de una manera abierta, pública e internacional el acto unilateral sea legítimo. Y como tercer elemento, que es muy importante, pues tenemos que hablar de qué? De la recepción de la comunicación. No simplemente con comunicar algo, pues necesariamente estamos vinculados a qué? Al tema de
emanar o de apreciar de manera puntual esa voluntad simple y llanamente porque se publicó. No, cuando hablamos de esa emanación de voluntad, hacemos referencia también a todo lo relacionado a sobre a quién se le va a afectar o quién va a tener ese efecto colateral de recepcionar, de adquirir, de apreciar el acto unilateral como tal. Entonces, en este momento vamos a ver, por ejemplo, que los actos unilaterales también repercuten de situaciones muy importantes relacionadas con la parte política, pero también de las relaciones internacionales de los estados, como lo veníamos manifestando anteriormente. No es solamente por el hecho de hacer el comunicado que ya hice el acto unilateral y lo hizo el jefe de Estado y ya, listo, hice fe, ¿cierto? Y lo hice. No, hay que saber a quién va dirigido y por qué va dirigido, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en asuntos que no necesariamente, y ya lo vamos a ver más adelante, repercuten o son válidos para obtener ese carácter de legitimidad del acto unilateral como tal. Bueno, bien, ahora, resulta que en la teoría clásica del derecho internacional se manifiesta que los actos unilaterales van de un Estado a otro Estado. Eso, digamos, es algo normal, ¿cierto? De un Estado a otro Estado. Hasta ahí, yo creo que no hay dificultad en entender esto. Sin embargo, hay que decir que también en la teoría reciente, muy reciente, hay que decirlo, del derecho internacional, se manifiesta que los actos unilaterales también se ejecutan de un Estado hacia una organización internacional o de una organización internacional hacia otro Estado. Ojo, no es el hecho de generar un acto unilateral de uno a varios o de varios hacia uno, no. Recuerden que el acto unilateral va uno a uno, ¿cierto? Un Estado versus otro Estado y o bien de un Estado hacia una organización internacional. Bueno, entonces, repito, en la teoría moderna del derecho internacional vemos que las organizaciones internacionales también generan este tipo de asuntos vinculados con los actos unilaterales o lo que se denomina, ¿cierto? Las emanaciones de voluntad de un Estado a otro Estado. Bien, entonces vemos que los actos unilaterales de las organizaciones internacionales tienen que ver necesariamente con dos cosas. Primero, actos que vienen de órganos jurisdiccionales y actos que no son jurisdiccionales como tal. Cuando yo hablo de un acto unilateral hacia órganos o emanados de órganos institucionales, ¿qué quiere decir? Que provienen de la parte más institucional de la organización internacional. Eso quiere decir, por ejemplo, que la organización internacional, dentro de uno de sus órganos centrales de funcionamiento, lo que hace palabras más, palabras menos, es que generar un acto político que tenga un efecto jurídico para los miembros de su organización. Caso concreto, cuando por ejemplo la Corte Internacional de Justicia emite una sentencia en contra de un Estado miembro de la ONU. Caso puntual, lo que pasó entre recientemente las medidas cautelares o la recomendación de cesación de actos militares entre con el Estado de Israel, pese a que Israel sí es un miembro de la ONU, pero no reconoce de manera absoluta la competencia de la Corte. Caso concreto, el reciente caso que hubo entre las Islas Marshall y el Reino Unido. ¿Qué le dijo la Corte Internacional de Justicia a las Islas Marshall? Ustedes deben cesar con todo tipo de actividades nucleares o ensayos nucleares, tanto marítimos como terrestres o atmosféricos, de energía nuclear en estas islas del Pacífico. Claro, que la hayan cumplido o no, pues eso es otro tema, pero por lo menos se generó, ¿cierto?, un efecto jurídico, que era, ¿cierto?, la cesación absoluta de este tipo de actividades que son consideradas ilícitas en el ordenamiento jurídico internacional.
Bien, pero por otro lado también tenemos las opiniones consultivas, que ustedes lo saben muy bien, y si no, pues se los recuerdo rápidamente. Las opiniones consultivas no son otra cosa diferente que un documento no vinculante, no es motivante de fallo, no es una decisión jurídica como tal, sino que simplemente una resolución a cuestionamientos jurídicos que se hacen ante un cuerpo colegiado para resolver preguntas o dudas relevantes o sobre el funcionamiento o el mecanismo, ¿cierto?, que están vinculados al derecho internacional, para hablarlo concretamente de nuestra área. Entonces, caso concreto, la opinión consultiva del año 1949, la opinión consultiva que fue el tercer caso que resolvió la Corte Internacional de Justicia. ¿Sobre qué? Sobre el asunto de la personalidad jurídica y la reclamación de responsabilidad y reparación internacional que la ONU quiso en su momento cuestionar o preguntarle a la Corte en virtud del homicidio que se le generó, el asesinato que se le generó a el conde Folke Bernadotte, quien fue en ese momento mediador internacional nombrado por la Organización de Naciones Unidas para mitigar o para hacer las veces de mediador, valga la redundancia, en el naciente en ese momento caso de Israel versus Palestina por el tema territorial y las primeras asentamientos o los primeros asentamientos israelíes en ese momento en suelo del Medio Oriente o en suelo palestino. Bien, entonces, frente a eso, vamos a ver que hay diferentes connotaciones. Cuando la ONU presentó esa opinión consultiva, hizo un acto político y tuvo un efecto jurídico. Primero, pues reconocer que la ONU sí tiene personalidad jurídica y segundo, por supuesto que claro que sí. Vamos a ver que este tipo de circunstancias están vinculadas con efectos jurídicos. Claro está. Le dijo a la Corte Internacional de Justicia de la ONU, ustedes pueden reparar, sí. La ONU tiene personalidad jurídica, sí, pero que no está especificada ni descrita en la Carta de las Naciones Unidas. Por el contrario, está vinculada a los diferentes actos que la organización internacional ha venido realizando y tiene también una exclusiva, ¿cierto?, eh, estelaridad o un protagonismo o un reconocimiento internacional en su accionar o en su diario vivir a nivel mundial. Bueno, por otra parte, tenemos también que hay actos unilaterales de las organizaciones internacionales que no necesariamente son jurisdiccionales, es decir, no emanan como tal o no son provenientes que tengan competencia judicial, sino más de orden político. Caso concreto, cuando la ONU, a través del Consejo de Seguridad, decide mediante una resolución la creación de una misión internacional de paz. Ese es un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, aplicar el capítulo 7, todo lo que tiene que ver con el uso, desuso, ¿no?, de las misiones de paz, perdónenme, y todo lo relacionado con ese cumplimiento del objetivo principal, o uno de los objetivos principales de la organización, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. Ahí es donde, por ejemplo, se menciona en la resolución tal, ¿cierto?, la creación de una misión de paz internacional en X lugar. Por ejemplo, la resolución 1345 del año 2013 fue la que oficializó el tema del conflicto armado en Ucrania. Y todo lo que en este momento, ustedes saben, está empezando a repercutir en las relaciones internacionales de Europa, particularmente con esa declaración que Vladimir Putin hizo hace poco, en virtud de decir, es que yo tengo más armas nucleares que todos ustedes y si yo quiero iniciar una guerra, pues yo la inicio, ¿cierto? Eso que él dijo ya es un acto unilateral. Está empezando a desafiar, ¿cierto? Y empieza a activar o a, ¿cierto?, profundizar aún más en estos asuntos vinculados con el tema de la guerra.
no por demás, ¿cierto? Un asunto sumamente peligroso dentro de lo que es el ordenamiento jurídico internacional. Entonces, fíjense que, por ejemplo, las misiones de paz que se han hecho en diferentes puntos del planeta, caso concreto, Haití, República Democrática del Congo, Cachemira, Kosovo, Medio Oriente, ¿m? Y demás, así como también las intervenciones unilaterales, caso concreto, la guerra del Golfo Pérsico, caso concreto, la intervención que tuvo la ONU en la guerra de la antigua ex República Federal de Yugoslavia, caso concreto, la intervención de la ONU que tuvo en el tema del conflicto armado en Centroamérica, que fue lo que decantó en un proceso de paz conocido como el Tratado de Chapultepec, en donde la figura de Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, del año 1987, pues fue sumamente gravitante en la firma de ese acuerdo de paz y en el cese de hostilidades entre, perdón, 4 de los 6 estados de Centroamérica. Bien, pero por otro lado también tenemos unas recomendaciones. Y tengan en cuenta, como bien se los dije a ustedes en la clase de los tratados internacionales, así como también en todo lo que tiene que ver con eh, la consolidación de sujetos de derecho internacional, que tenemos normas de hard law y normas de soft law. Por ejemplo, una norma de hard law es un tratado internacional, una costumbre internacional o una resolución de del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que busca ese hard law es que sea vinculante, es decir, obligatorio, es decir, dentro de las normas ceñidas en la organización. Caso contrario, cuando hay un soft law. Tenemos un soft law, es algo que sí, lo dijo alguien, pero si yo no me obligo, pues a mí no me tienen por qué afectar, ¿cierto? Más o menos se habla o se entiende en ese sentido. Por ejemplo, la declaración de un jefe de Estado es vinculante. Puede que sí, pero ahí es donde viene el punto. ¿Quién aquí o quién en la vida aquí le ha hecho caso a un presidente o un jefe de Estado? Ay, habló en televisión. Ah, bueno, sí, sigo la vida, veo el partido de fútbol. O miro la novela o miro el reality. Más o menos así va. Por ejemplo, las recomendaciones o digamos las declaraciones que da la Asamblea General de la ONU, ejemplo, en el tema del cambio climático, ejemplo, en el tema del COVID, ejemplo, en el tema de la trata de menores o el tráfico humano. Eso no se toma en cuenta por todos los estados del mundo, solamente por quienes consideran que lo que se dijo allá en el órgano plenario de la Organización de Naciones Unidas es vinculante, es obligatorio. Algunos no. Por ejemplo, si yo me obligo, claro, yo ejerzo a partir de esa decisión unilateral, pues obviamente genera un efecto jurídico. Es decir, lo que digan ellos yo lo entiendo y lo acato. Y si no, pues no pasa nada. Ahí es donde está el acto unilateral. ¿Listo? Para que ustedes entiendan un poco esa naturaleza de los actos jurídicos o de los actos unilaterales. Bien, y ya para finalizar, vamos a mirar en concreto cuáles son los 4 modelos o las 4 formas de presentación de los actos unilaterales. Recordando que, repito, este tema, esta clasificación es muy reciente, no es algo que lleve mucho tiempo. Y lo digo porque el profesor Frederic Dopaño, que ustedes ven ahí en pantalla, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, es uno de los más altos y grandes doctrinantes de esta área y de este tema particularmente conjunto con el profesor Pierre Dargent. Y es bastante curioso decirles, pero ambos profesores fueron, bueno, fueron mis profesores en la maestría que yo realicé en Bélgica. Pero lo que llama también la atención un poco es que ambos manifiestan que estas 4 modalidades que se presentan de los actos unilaterales van conforme a los dinamismos geopolíticos y jurídicos del mundo. Eso es algo que también llama poderosamente la atención, pero en particular el profesor Dopañi menciona que esto tiene mucho que ver con la parte del derecho diplomático y con todo lo que es el régimen de inmunidades y privilegios, o lo que es también denominado el segundo piso o el segundo nivel de esta parte evolutiva de las organizaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas entre los estados.
Bien, entonces vamos a empezar a mirar un poco cada una de ellas. En primera instancia tenemos la promesa como un acto unilateral. Cuando yo hablo de una promesa es de una condición a futuro. Es decir, yo digo que esto va a pasar en tanto tiempo. O es el caso concreto. Yo voy a liberar del régimen dictatorial a la República Democrática del Congo. Bien, eso es un acto unilateral, porque está generando un efecto jurídico. ¿Cuál? Obviamente una intervención, obviamente lo que es, ¿cierto?, poner un poco en tela de juicio el carácter legal o legítimo de irrumpir o no con el principio general del derecho internacional de la no injerencia en asuntos internos de los estados. Ah, profe, pero es que entonces usted está diciendo que ningún estado puede invadir a otro. No, no necesariamente. Y eso cuando ustedes lleguen a derecho internacional humanitario van a observar que solamente por razones de carácter humanitario, se puede intervenir. Claro, se puede transgredir, entre comillas, o se puede flexibilizar ese principio general del derecho internacional. Ojo, atención, repito, bajo razones de carácter ¿qué? Humanitario, nada más. ¿Listo? Es de carácter humanitario solamente. Bien. Por ejemplo, tener una condición o una cláusula condicionante para reconocer o no un derecho internacional. Caso concreto. Si Turquía, supongamos, eh, despenaliza el aborto, yo lo hago ingresar a la Unión Europea, por ejemplo. ¿Sí? Si vamos a suponer, o el otro ejemplo que es muy claro, si Cuba termina con el régimen comunista que tiene, que eso le ha pasado históricamente, Cuba puede reingresar a la OEA. Ustedes saben que ya el ser miembro de una organización internacional a nivel regional, como el caso nuestro aquí en el continente americano de la OEA, pues genera todo tipo, toda clase, perdón, de efectos jurídicos. Si Cuba sale o no, o cambia su gobierno, ¿cierto? O modera un poco su discurso político, naturalmente que lo van a, ¿cierto?, a reincorporar a estos dinamismos de las organizaciones internacionales como tal. Claro, si pasa esto, te doy este efecto jurídico. Eso es la promesa, como un acto unilateral. El segundo tiene que ver bastante con el tema de la diplomacia, que nosotros incluso ya lo vimos en un momento anterior de la clase, el reconocimiento. Cuando yo hablo de un acto unilateral tendiente a un reconocimiento, ¿esto qué quiere decir? Pues obviamente decir que eso que está pasando allá es válido, yo lo reconozco. ¿Y el reconocimiento en dónde se genera? Pues en el nacimiento de nuevos estados. Lo que nosotros estábamos hablando, por ejemplo, con el caso de Manchuria, el caso de Palestina, que recientemente no ha estado en boga de muchas situaciones académicas, ¿cierto? En medios de prensa, análisis, toda esta cuestión que ha sido bastante interesante analizar esa exponencial, ¿no? Eh, actuación de los estados de reconocer a Palestina. Caso concreto, lo que pasó con España. Caso concreto, lo que Colombia hizo hace 8 años cuando en uno de los últimos actos jurídicos que hizo el presidente Juan Manuel Santos en esa época, el expresidente hoy de Colombia, pues tuvo que decir, mire, como un último acto jurídico, ¿yo qué voy a decir? Que yo reconozco a Palestina como Estado, siendo yo el jefe de Estado de Colombia. Listo, me voy. Listo, ok. Entonces Colombia ya reconocía al Estado palestino, cosa que anteriormente no lo hacía. Éramos el único Estado de América del Sur que no reconocía a Palestina hasta el 2018. ¿Cierto? Ya a partir de ahí, ustedes saben que las situaciones diplomáticas con Israel no han sido pues del todo eh, favorables al Estado colombiano. Al contrario, ustedes saben que eso también ha afectado considerablemente las relaciones con el Estado israelí, al punto que ustedes saben ya lo que ocurrió, ¿no? Ya les comenté en algún momento anterior de este video. Ejemplo, lo que pasó con Kosovo. A Kosovo no lo reconocen casi todos los estados del mundo. Por ejemplo, Serbia no reconoce a Kosovo.
porque para ellos es una región separatista del Estado serbio. Pero en cambio hay casi 90 estados del mundo que reconocen a Kosovo, perdónenme, como Estado. Colombia es uno de ellos. Colombia, cuando Kosovo inició su eh, proceso de emancipación o de independencia, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se reconoció, ¿cierto?, su estatus de Estado. ¿Por qué? Por una simple y mera cortesía o empatía o repercusión diplomática por simpatía, si se le denomina, en el sentido de, repito, reconocer un Estado. Bien, entonces ahí reconocemos a un Estado. Bien, ok. El otro es la protesta. Y recuerden, por favor, que uno de los efectos sine qua non de estos modelos de actos unilaterales o tipos o clases de actos unilaterales están vinculados con qué? Con la diplomacia. Reitero, la diplomacia aquí es muy importante para que esto tenga efecto jurídico. Esto de los actos unilaterales hago alusión. Bien, entonces la protesta es simplemente decirle que la actitud, el comportamiento o la acción de un Estado pues fue totalmente, cierto, ilícita. O sea, no está conforme a los lineamientos, a los parámetros del derecho internacional. Caso concreto, pues lo que pasó con respecto a los bombardeos que el Estado ruso hizo en una embajada, perdón, al consulado de Alemania en Ucrania. Caso concreto, la nota de protesta que hizo Putin a nombre de la Federación Rusa sobre la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Dijo, pero ¿cómo así que ellos dos se van a meter a la OTAN si ellos no, luego no eran estados neutrales? Bueno, ingresaron a la OTAN, ok, perfecto. Pero Rusia colocó una nota de protesta porque dijeron, no, esto que están haciendo es prácticamente cerrarme un poco también el tema de la amenaza latente que Occidente cree que yo soy y yo no soy, ¿sí? Ese es el tema. Caso concreto. Ah, que es que usted me pasó unos aviones por aquí, por mi territorio y luego se fueron, que es lo que estaban haciendo acá, ¿cierto? Que fue muy raro. Eso pasó en diferentes escenarios y diferentes momentos de la historia reciente de América del Sur. ¿Mm? Caso concreto, lo que ustedes saben que ocurrió con los asuntos de Wikileaks. Estados Unidos mandó una nota de protesta contra Australia. Venga, este ciudadano de ustedes, el señor Julian Assange, está haciendo labores de espionaje. No, no, señor, ¿cómo así no? Y ustedes saben que todo lo que generó esa develación o ese descubrimiento o esa publicación de secretos diplomáticos procedentes de estos cables de comunicación que pues obviamente ustedes saben son privados, porque diferentes representaciones diplomáticas tienen este tipo de comunicaciones que es totalmente válido, ¿no? Eso está dentro de su labor discrecional y estatal por ser un cuerpo o una misión de delegación y de representación diplomática, pues obviamente generan comunicaciones acerca, por ejemplo, diferentes casos. No sé, la situación del Estado, una negociación, asuntos consulares o todo lo que tiene que ver con las negociaciones internacionales que se hacen entre Estados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el punto concreto aquí, ¿cuál es, muchachos? Que los actos unilaterales son interesantes en el tema de la protesta porque para el caso de Julian Assange, para el caso de Wikileaks, fueron sumamente relevantes en el sentido también de ver que existen diferentes modalidades de protesta que pueden repercutir, por ejemplo, en ordenanza de capturas a nivel internacional. Lo que pasó, por ejemplo, con Julian Assange fue que lo ordenaron su captura y generaron también la orden a la Interpol para que le generaran círcula roja y por ende fuera buscado en diferentes puntos del planeta Tierra, lo que generó un asilo político unilateral dado por el Estado de Ecuador. Miren, otro acto unilateral y todo a raíz de una protesta inicial que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, hizo en contra de la Mancomunidad de Australia con respecto al tema ya citado anteriormente. Y finalmente tenemos la renuncia. Cuando yo hablo de una renuncia es cesar definitivamente
¿cierto? O separarme de un acto político o de un acto que tenga efecto jurídico en contra de un Estado, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hizo Colombia con el asunto del Pacto de Bogotá. Cuando ustedes entendieron que Colombia, a raíz del fallo negativo por demás, que se tuvo en contra del Estado colombiano, reitero, en 2012, en donde se reconoció, o sea, se ratificó el reconocimiento que se dio en el 2007 de la isla de San Andrés y el archipiélago como tal, en donde se incluye a Providencia, Santa Catalina, todos los cayos, islotes y demás. Saludo allá a los hermanos de las islas, beso y un abrazo, ustedes son Colombia también. Pues simple y llanamente dijimos, listo, ganamos, pero imagínense que en el 2012 lo que se hizo fue reconocerle espacios marítimos a Nicaragua y por ende, ¿cierto? Correr un poco la frontera marítima y por ende enclavar el archipiélago dentro de mar nicaragüense. El punto aquí central es que cuando el presidente Santos, de la época, el presidente Juan Manuel Santos, se reunió con toda la comisión de asesores del ministerio, que pues son básicamente los expresidentes de la República y sus cancilleres, mm, lo que hicieron fue no reconocer el fallo y de manera inmediata se retiraron del Pacto de Bogotá, que ese documento es el Tratado Regional de Resolución de Controversias eh, de América, en donde en un artículo dice muy claramente que los estados firmantes o signatarios o los estados parte de este tratado internacional de origen o del hemisferio americano, pues obviamente si quieren resolver sus controversias por automática, pues simple y llanamente, eh, repito, por el tema diplomático, es decir, que se fueran del hemisferio o de la parte resolutiva de la diplomacia, pues simple y llanamente lo que hacen es que a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en ese caso decimos, ¿se puede? Sí, sí se puede, pero aquí la situación es que Colombia renunció al Pacto de Bogotá y al renunciar al Pacto de Bogotá lo que hace es que se retira del reconocimiento y de la competencia para que la Corte Internacional de Justicia dirima asuntos a futuro en donde a Colombia la pueden demandar o bien nosotros acudir ante la Corte Internacional de Justicia cuando vemos que hay derechos que se le han vulnerado al Estado colombiano y que van en contravía del derecho internacional. ¿Listo? Entonces, ese es el real, digamos, como el verdadero efecto jurídico de una renuncia. Cortar, separar todos los efectos legales que encierra como tal esta situación de los actos unilaterales propiamente dichos. Bien, entonces realmente pues esto es muy sencillo. Bien, ok. Y ya para terminar, pues la pregunta es, ¿son siempre legales los actos unilaterales? Y la respuesta es sí, sí lo son, pero lo son en el sentido de una prueba fáctica, en donde se ve claramente la buena fe en primera instancia y en un segundo momento, pues aplicar o no la técnica Stoppel, que esa es una técnica procedente de los Países Bajos. ¿Qué significa la técnica Stoppel? Bueno, yo les voy a explicar realmente qué significa Stoppel. Bueno, se dice aquí que la doctrina del derecho internacional es, o bueno, la palabra técnica para la técnica Stoppel es non venire contra factum proprium, es decir, no actuar en contra de sí mismo. Este es un principio de derecho internacional en donde se establece que ningún individuo o ningún estado puede argumentar o puede estar en contra de sí mismo. ¿Listo? Y obviamente se repercute o se dice que
los estados actúan de buena fe. ¿Listo? Es decir, que están en completa ¿qué? Comunión. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que están en completa ¿qué? Alineación, por el cual, ¿cierto? Mm, se busca que los actos unilaterales actúen en virtud de la buena fe y la equidad. ¿Listo? Ok. Por otro lado, tenemos que algunos actos unilaterales no son vinculantes. Y cuando yo menciono que no son vinculantes, hago alusión a que no es que uno obligue a la otra parte. Y eso es lo que normalmente se dice que un acto unilateral es. No. Cuando un acto unilateral se emana y el otro lo acepta, listo, entramos, vinculante. Pero si yo lo genero y el otro estado no lo reconoce, no es válido. No se considera un acto válido en derecho internacional. Al contrario, se considera ya un asunto inherente a la no injerencia en asuntos internos de los estados. Bien. Y lo más importante de esto, muchachos, es observar muy bien, y esto es como un truco que nosotros tenemos a nivel internacional, observar muy bien cuál es la verdadera intención del acto unilateral. Porque si vamos a ver actos unilaterales, bueno, pues hay que mirar primero qué es, segundo qué busca, ¿no? Y tercero ver si eso es legal o no dentro del derecho internacional público. No simplemente decir, ah, profe, un acto unilateral es bombardear un estado. Sí, es un acto unilateral, pero ustedes saben que eso es ilegal, eso es ilegítimo, ¿cierto? Porque hay normas que establecen qué puedo y qué no puedo hacer, qué hago o dónde puedo bombardear o no, qué puedo atacar y qué no puedo atacar dentro del ordenamiento jurídico internacional. Bien, entonces creo que ya con esto nosotros podemos entender en gran medida, ¿cierto?, cómo funcionan los actos unilaterales en el derecho internacional público. Miren, así de fácil es como se explica esta hermosa parte del derecho internacional. Bueno, entonces de esta manera, muchachos, terminamos la explicación de los actos unilaterales por el día de hoy. Bueno, entonces, sin más, les agradezco su atención y nos vemos aquí en otro momento en el derecho internacional público. Hasta siempre.